este circuito adicional, el cual nos sirve como no generador, sino más bien como un interruptor de corriente hacia la carga. Vamos a explicar grosso modo cómo funciona. Antes de que exista el circuito QSRS, estamos conscientes que el circuito de filtrado se aplica directamente al regulador. Y como ya lo vimos la sesión pasada, bueno, pues dependiendo el voltaje regulado que nosotros requiramos en la carga, pues se determina el regulador y todo marcha de manera satisfactoria, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle interesante. Mencionamos que para ciertas familias pues, tenemos encapsulados para miliamperes, para 1 ampere y hasta en algunos casos hasta máximo 3 amperes. El detalle aquí viene lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros necesitamos diseñar una fuente de alimentación que nos pueda proporcionar 2 amperes sobre la carga, ¿sí? O 2.5 amperes. Yo puedo con un regulador de 1 ampere hacer ese diseño. Y vamos a suponer el siguiente ejemplo, aquí, en este que tenemos al frente. Vamos a suponer que necesitamos entregar a la carga 10 volts. Nosotros podemos seleccionar un regulador positivo fijo de la familia 7800, que sería el 7810, para que nos entregue justamente los 10 volts en la carga. Pero sabemos que el encapsulado TO220, que es el típico cuadradito que ustedes ya conocen, entrega máximo 1 ampere estresando al dispositivo. Entendamos por estresar al dispositivo que si yo exactamente le exijo 1 ampere, entra en modo de protección el regulador. ¿Por qué? Porque aun cuando está diseñado para estar entregando continuamente 1 ampere, produce un calentamiento tal que los circuitos internos apagan al oscilador y el regulador entrega 0 volts a la salida. ¿Qué es lo que se hace? Pues vamos a hacerle un diseño adicional al circuito para conmutar corriente. Y es justamente el que tenemos nosotros en este momento en pantalla. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Yo siempre les voy a recomendar que al regulador de voltaje nunca lo llevemos a su máximo estrés. Yo les recomiendo que lo trabajemos siempre a un 70% de su capacidad. En este caso, si el regulador puede entregar continuos 1 ampere, que nosotros por diseño hagamos que solamente entregue 700 miliamperes, no más. Todo el excedente lo tiene que manejar un switch electrónico. Ese switch electrónico es el circuito que vemos conectado aquí en la entrada. Yo mencioné hace un momento que podemos diseñar una fuente que maneje o que entregue 2 amperes. Yo puedo utilizar el encapsulado 7800 para los 2 amperes, aun cuando él maneje, repito, máximo 1 ampere. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conectamos este circuito de esta forma. ¿Y cómo opera? Bueno, mientras la carga demande menos de los 700 miliamperes, el flujo de corriente convencional viene por esta rama, y por aquí, pasa por el resistor shunt que tenemos, llega al regulador y se entrega la carga. Pero ¿qué es lo que sucede cuando mi carga ya empieza a demandar 700 miliamperes justamente? En ese momento vamos a hacer el cálculo correspondiente para que al estar fluyendo los 700 miliamperes en la resistencia de shunt, se produzca en sus extremos justamente un voltaje de activación para el transistor. Nosotros sabemos que siempre que fluye una corriente a través de una resistencia, de un resistor, en sus extremos se produce una caída de voltaje. Bueno, vamos a hacer el diseño de tal forma que la caída de voltaje en el resistor de shunt sea exactamente coincidente con el voltaje de activación del transistor que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sabemos que en todos los transistores, esto ustedes lo vieron en dispositivos, existe un voltaje de activación que se llama voltaje base emisor de encendido. El voltaje base emisor de encendido es normalmente pequeño y es justamente con ese valor que nosotros vamos a activarlo. En el momento en que el regulador nos esté demandando 700 miliamperes. Justo con los 700 miliamperes yo tengo ese voltaje de encendido en los extremos del resistor, que si se fijan es base emisor. En ese momento se activa el regulador, toda la corriente
que demande la carga a partir de 700 miliamperes va a pasar la corriente a través del transistor. Obviamente, si la carga requiere el amper, 700 miliamperes pasan por el regulador y los otros 300 miliamperes se entregan por el transistor. Cuando llegan a este nodo, se suman los 700 más los 300 y ya es el amper que demanda la carga. Si por otro lado la carga requiere 2 amperes, 700 miliamperes solo fluyen por el regulador y 1.3 amperes fluyen por el transistor. Llegan a este nodo, se suman y son los 2 amperes que necesita el resistor de carga. ¿Se entiende eso, muchachos? Obviamente, repito, nosotros podemos sin dificultad utilizar reguladores para corrientes pequeñas a las que necesite la carga. Y lo que vamos a hacer es colocarles precisamente un switch de corriente. Ese switch es un transistor. Y precisamente lo que vamos a hacer es utilizarlo en corte y saturación. Son los dos puntos de trabajo del transistor en la fuente de alimentación. Obviamente, tanto el regulador como el transistor requieren disipador de calor. Porque imagínense al transistor en saturación fluyendo constantemente 1, 2, 3 amperes, se calienta, pero extraordinariamente. Se alcanza temperaturas por encima de los 100 grados Celsius. Que en la mayoría de los casos, si alguien lo toca, pues se quema definitivamente, ¿no? Y si no le ponemos disipador, se pueden dañar las uniones, se pone en corto y entonces ya se truena la fuente de alimentación. ¿Me explico, muchachos? Ahora, como yo decía, ¿cómo vamos a seleccionar al transistor y cómo vamos a seleccionar al resistor de shunt? Muy fácil, muchachos. Nosotros estamos conscientes que mi carga requiere un voltaje y una corriente específica. Bueno, ese voltaje, pues evidentemente me lo va a proporcionar el regulador, pero la corriente, ¿sí? Debemos estar conscientes que en el caso de los reguladores de 1 amper, yo lo voy a manejar siempre a 700 miliamperes. Todo el excedente siempre tendrá que fluir por el switch. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿sí? Para la explicación, yo requiero que la carga consuma 2 amperes y ya sé de antemano que mi regulador consumirá 700. Entonces, primera búsqueda, transistor que pueda conducir al menos 1.3 amperes. ¿Sí? O sea, en su corriente continua de colector, yo tengo que encontrarlo precisamente con el propósito que pueda conducir 1.3 amperes como mínimo. ¿Okay? Yo aquí recomiendo que le añadamos también un 20%, ¿sí? Para hacer la búsqueda. Transistores que manejen una corriente continua de colector de 1.3 más el 20%. ¿De acuerdo? Con esto hacemos la búsqueda. Número 2. ¿Cuál es el voltaje en los extremos del transistor? Sabemos que si la carga va a consumir 10 volts, por mi ejemplo, a la entrada tiene que recibir 13. Si nos damos cuenta, pues el colector va conectado a la salida y el emisor a la entrada. Entonces, el voltaje colector-emisor son 3 volts. ¿Sí? 3 volts. Los 3 volts los voy a multiplicar por el 1.3 amperes, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar circulando en continua, ¿verdad? A través del transistor cuando empiece a trabajar. ¿Se entiende, muchachos? Esto nos dará exactamente la potencia, repito, 1.3 amperes por 3 volts, nos da prácticamente 4 watts. Entonces, mi segundo filtro será encontrar al transistor que disipe una potencia de 4 watts como mínimo. Con esto nosotros ya encontramos a la matrícula del transistor. Ya con sus hojas de especificaciones voy a buscar su voltaje base emisor de encendido. Con ese voltaje base emisor de encendido, yo voy a calcular al resistor de shunt. ¿De acuerdo? Voy a dividir ese voltaje
entre la corriente que tiene que fluir por el regulador. ¿Cuánto es? 700 miliamperes. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el voltaje de activación, es solo una suposición, que el voltaje de activación del transistor sea 0.6 volts, ¿sí? Entre los 700 miliamperes del transistor, que son 0.7, pues me arrojan un valor de resistencia de 0.8571 ohms, ¿sí? Entonces yo tengo que comprar al resistor de 0.85 ohms. No lo puedo poner de 1 ohm, que quede clarísimo. Tiene que ser de 0.85 para que se active el transistor cuando yo necesito que se active. Aquí es donde alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y de dónde saco la resistencia? El resistor lo compran con el proveedor internacional, ¿verdad? Que sí tiene de 0.85, ¿sí? Si usted lo quiere ir a comprar aquí al centro no va a encontrar nada, ¿sí? Absolutamente nada. Sin embargo, el resistor sí existe. Entonces, se compra con el proveedor internacional el resistor de 0.85 ohms para tal evento. Ahora, ¿de qué potencia? Ya mencionamos que el voltaje de encendido era de 0.6 por la cantidad de corriente, que es 0.7, tenía aproximadamente 6 por 42, 420 miliwatts, ¿verdad? O sea que es equivalente, digamos, de medio watt. O sea, el resistor se pondría de 0.87 ohms a una potencia de medio watt de película metálica, muchachos. Este forzosamente es un resistor de película metálica o de cerámica. Jamás puede ser de carbón porque se incinera cuando empiece a fluir esa cantidad de corriente. Los repito, debe ser de película metálica y, o más bien dicho, de cerámica, para que las tengan perfectamente bien identificadas, muchachos. ¿No? ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, tengo una duda. Dígame. Respecto al switch electrónico del transistor, cuando se activa, ¿no también podría pasar el voltaje del circuito de filtrado? O sea, como tal se activa, ¿no? Y como usted nos dice, ¿no? Pasa la corriente necesaria que se requiere para la carga del circuito, Sí. pero también pasa el voltaje, ¿no? No, no, el voltaje no pasa, porque lo único que hacemos que circule a través del transistor es corriente, no voltaje. Oh, ya. Es lo Ok. único que circula por ahí. El que se encarga de mantener el voltaje regulado es el regulador. Comprendamos algo interesante, muchachos. Digo, aquí es donde, pues, su teoría de circuitos es donde sale a flote. Obviamente, el camino más fácil para la corriente es por aquí, para el voltaje es por aquí, no por acá. ¿De acuerdo? Ese es un detalle importante que, repito, cuando ustedes vieron análisis de circuitos y vieron sus dispositivos el semestre pasado, comprenderán que no es factible que pase el voltaje. Yo entiendo que usted dice, es que aquí tengo los 13, pues pasan a través del transistor. No, no pasan, para nada. Los 13 volts llegan al regulador y se entregan 10, exclusivamente. Yo voy a tener una caída de 3 volts en los extremos del transistor. Eso es un hecho. Yo voy a tener la caída de 3 volts en sus extremos. Entonces, aun cuando estén los 13 aquí, aquí yo tengo 10. Para mi ejemplo, no pasan los 13 volts. Lo que pasa es corriente. Esto es un interruptor de corriente únicamente para añadirla en el nodo correspondiente y la carga pueda consumir lo que necesita. Pero no pasa así, señor. O sea, se produce la caída entre emisor y colector de los 3 volts en cuestión, o 5 volts si fuera el caso, se produce esa caída. ¿Sí me explicó? Sí, profe. De hecho. ¿Alguna otra duda hasta aquí, muchachos, por favor? Aquí repito, pues tenemos nuestro resistor de sobrecorriente que calculamos cuando ya tenemos la matrícula del transistor de sobrecorriente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, por favor? Aquí más abajito vienen precisamente, viene la descripción de todo lo que les acabo de explicar, aquí lo anoté,
¿verdad? Que el regulador debe circular únicamente el 70% de su corriente nominal para evitar que se apague por exceso de temperatura. Obviamente vienen las condiciones que yo mencioné hace un ratito, ¿verdad? ¿Sí? Para la selección precisamente del circuito y obviamente lo que es la determinación de la potencia del transistor. ¿Sí? Que como lo dije, el voltaje de entrada menos el de salida, pues me da los 3 volts por la corriente extra que va a fluir por el transistor y me da la potencia del transistor. ¿Sí? Para que no tengamos dudas en ese sentido. Y obviamente, como lo expliqué hace un momento, el cálculo de la resistencia de sobrecorriente pues es el voltaje base emisor de encendido entre la corriente, ¿verdad?, que va a circular por el regulador, muchachos. Por favor, por el regulador. ¿Le? Maestro, disculpe. Dígame. ¿Podría repetir esa última fórmula, la de la corriente de sobresalida? ¿O cómo dijo? Esta fórmula de aquí. No, la de que era de sobresalida. Una división, pero es que no alcancé a notar. Bueno, el apunte se los va a pasar, pero Ok, se refiere al cómo calculo el transistor o cómo calculo la resistencia. No, escuché algo de una corriente de salida que era el voltaje sobre la resistencia. Ah, ok, para Lo calcular último el que dijo. resistor. Ajá. Ok, vamos a ver el diagrama otra vez. Se entiende más rápido en el diagrama. Nosotros en la hoja de especificaciones del transistor vamos a encontrar siempre el voltaje de encendido, así se llama, base emisor. Ese voltaje base encendido es mi parámetro que voy a utilizar para activar precisamente el dispositivo. Ese voltaje base emisor de encendido cambia de transistor en transistor, siempre. Y máxime si nosotros lo vamos a utilizar como interruptor de corriente. Entonces, yo encuentro ese voltaje en las hojas de especificaciones del fabricante y ese voltaje lo voy a dividir entre la corriente que va a pasar por el regulador. Yo estoy mencionando que esa corriente debe ser el 70% de su capacidad total. Para el ejemplo de un regulador que puede conducir 1 amper, el 70% serían 700 miliamperes. Entonces yo dividiría el voltaje que me da la hoja de especificaciones, base emisor, entre esa corriente, ¿verdad?, de 700 miliamperes. El resultado por ley de Ohm es un valor de resistencia y corresponde al del elemento que tenemos aquí, la resistencia de sobrecorriente. Obviamente van a aparecer ahí valores, repito, pequeños. 0.8, como en el ejemplo que dije así yo al golpe, ¿verdad? 0.8, pero puede aparecer 0.6, 0.4, 0.3, 0.2, o sea, valores pequeñitos de resistencia. Sí existen y se fabrican en el mercado. Que no los hay en México es otro boleto, ¿sí? Pero sí existen en el mercado. Es aquí donde para hacer ya sus diseños realmente con calidad de ingeniería, lo tienen que comprar con un proveedor de componentes, no con la chancluda del centro, porque ahí no van a encontrar nada, ¿sí? Definitivamente. Y además de que el resistor tiene que ser de película metálica o, en el peor de los casos, de cerámica, ¿sí? Y existen, repito, de ese valor y de ese material. También importante calcular su potencia. ¿Cómo la calculamos? Con el voltaje en sus extremos, ¿verdad?, que es el voltaje base emisor de encendido, por los 700 miliamperes, digamos, o el 70% que demanda el regulador. Esa será la potencia del resistor. Yo lo compro, película metálica de punto y tantos ohms a una potencia X. Yo la pongo y pueden tener la certeza que cuando sean los 700 miliamperes, el transistor empieza a conducir corriente para evitar que se dañe precisamente el regulador. Y dañarse no tanto que se ponga en corto, sino más bien que por calentamiento se apague y la fuente de alimentación ya no entregue nada.
Imagínense si hacemos un diseño, pero para alimentar un equipo médico y se hace mal este cálculo. Se calienta el regulador y se apaga. Imagínense si es un equipo de sostenimiento de vida, pues matan al paciente. Pues no puede suceder. Por eso se hacen esas consideraciones. O sea, lo pongo a trabajar sin estresarlo, máximo un 70%, y lo demás de corriente que lo maneje un switch electrónico. Probablemente alguien más adelante diga, no, pues yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a hacer que mi regulador nada más consuma 600 miliamperes. Se vale. O sea, yo les estoy dando un tip funcional que lo manejen al 70%, pero alguien dice, no, yo quiero que esté más relajado mi regulador, que trabaje el 60%. Se vale. Por supuesto que se vale. Eso ya es criterio del diseñador. Yo les recomiendo el 70%, pero si alguien dice, no, pues al 60 se vale. Eso ya es cuestión totalmente de su criterio como ingenieros que van a ejercer. ¿Sí me expliqué, señor? Sí, maestro, muchas gracias. Hecho, perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a ver un ejemplito. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Para la toma de entrada de 120 volts, se desea diseñar una fuente de alimentación que entregue 15 volts a la salida, cuyas cargas pueden manejar hasta 3 amperes. ¿Verdad? Utilícese un rectificador tipo puente. Bueno, pues utilice todos los componentes necesarios, calcúlelos. Bueno, vamos por partes. ¿De hecho? Primer paso, determinar la resistencia de carga. Voltaje de salida me dicen que serán 15 volts y máximo 3 amperes. Bueno, 15 entre 3 son 5, yo lo expliqué ya tiempo atrás. Ese resultado lo multiplico por 100 y ya tengo que mi resistencia de carga serán 500 ohms. Ahí está, ya tengo el valor de la resistencia de carga. Bueno, pues por comodidad vamos a utilizar un regulador de la familia 7800. ¿verdad? Aquí estamos poniendo el regulador 7815, marca Motorola, cuyos datos son los siguientes. Dijimos, si va a entregar 15, el de entrada tendrán que ser 3 arriba, 18. Su corriente en reposo, acuérdense, la quiescent current de las hojas especificaciones son 3.5 miliamperes. Y la corriente del regulador máxima es 1 ampere. Nosotros no lo vamos a llevar al ampere, como acabo de decir, lo vamos a llevar al 70%. Con estos datos vamos a determinar la matrícula del transistor. Bueno, la corriente total que va a demandar la carga son 3 amperes. Se propone que el regulador conduzca al 70%, lo cual significa 700 miliamperes. El transistor, entonces, ¿cuánto debe de conducir? Pues 3 menos los 700 miliamperes, 2.3 amperes. La potencia que tendrá que disipar el transistor pues, serán los 2.3 amperes por la diferencia, los mismos 3 volts que yo acabo de mencionar, 18 menos 15, 3 por 2.36 watts. ¿Sale? Buscamos transistores para esas características. Ah, pues aquí está. El 2N6106 de fabricante Boca Semiconductor. ¿Cuáles son las características de este transistor? Su corriente de colector máxima en saturación, 7 amperes. Está perfecto. Yo voy a conducir 2.3, 7 amperes. Está perfecto. Su potencia, 16 watts. Yo requiero que disipe 6, entonces 16. Prísimo, sin ningún problema. Y veo que su voltaje base emisor son 750 miliamperes. ¿Hecho? Igual 0.7, ¿no es cierto? 0.75. Bueno, ya tengo los datos. Con esto vamos a determinar el resistor de sobrecorriente. Lo que yo decía, su voltaje base emisor entre la corriente que va a fluir en el regulador, los 0.7. Me arroja un valor de 1.0714 ohms. Bueno, aquí este resistor lo vamos a buscar, igual se busca, ¿verdad? En internet para que, con los fabricantes, para especificarlo. Importante, su potencia del resistor. Yo dije, el voltaje en sus extremos, que es el de encendido por la corriente que va a fluir, pues me da 0.525 watts. Yo puedo aquí, evidentemente, no lo encuentro a la mano directamente, pero encuentro que el valor comercial es de 1 ohm a 1 watt. En el punto 525 no encuentro disipación, encuentro de 1 watt de película metálica.
Bueno, ya tengo el valor del resistor de sobrecorriente. Con lo anterior y sabiendo que en la etapa de filtrado, por cada amper de corriente, aquí me dice que van a entregar 3 amperes, por cada amper de corriente será 1000 microfarad. Bueno, pues yo aquí lo que hago, siguiendo esa regla, pues pongo 2700 microfarad. Me funciona perfectamente bien a un voltaje de trabajo de 40. ¿Por qué? Estamos viendo que a la entrada del regulador se van a entregar 18. 18 y 18 son 36. El capacitor no se fabrica para 36, pero sí para 40. Entonces, ¿qué ponemos? Un capacitor electrolítico de aluminio de 2700 micros a 40 volts en la etapa de filtrado. Ya tengo calculado el valor. Bueno, con esto ahora ya determinamos el valor del voltaje pico rectificado. Si se fijan de las ecuaciones, lo único que estoy haciendo es despejar al revés todo. Entonces tengo el voltaje de CD, son 18, y sustituyo 2 por la frecuencia. Recordemos, la frecuencia son 120 porque me dijeron que el rectificador era de onda completa en el enunciado. Aquí lo vamos a ver, ¿sí? En el enunciado. Rectificador tipo puente, es onda completa. Entonces con eso yo calculo, pongo los 120, el resistor de carga lo calculamos arriba, 500 ohms. Por los 2700 microfarad me aparece un voltaje pico rectificado de 18.05, 59. Perfecto. Con esto me voy hacia atrás. ¿Por qué? Como me dicen que el puente rectificador debe manejar 3 amperes, busco una familia de diodos para 3 amperes. Familia 5400. Los 5400 de un semiconductor. Yo descargo la hoja de especificaciones y observo que el voltaje de forward es de 1 volt. Hago los cálculos. Ahora me voy para atrás. El voltaje pico del secundario pues es el rectificado más 2 veces el de forward, porque recordemos, como es tipo puente, pasa por 2 diodos. Entonces el voltaje pico del secundario es de 20 volts. 20 volts. Bueno, ahora vámonos al pico inverso para saber cuál matrícula escoger. Esto de nuestra fórmula determinamos, le sumamos el 20% y me da un pico inverso de 12. Entonces es la matrícula 5400. Ya tengo la matrícula de los diodos. Me voy más atrás, ¿verdad? Fusible. Pues como ya tengo el voltaje en el secundario, que son lo que acabamos de calcular, 20 por los 3 amperes, ¿verdad? Pues evidentemente que me da 60 watts. Eso por la máxima transferencia de potencia, calculo la corriente en el primario, sí, que son los 60 watts entre los 169 volts pico, porque los 120 RMS en pico son los 169, y me aparece una corriente en el primario de 354 miliamperes. ¿Ah? Le añadimos el 20% y me arroja punto 424 miliamperes. No hay comercial, el de arriba sería de 500 miliamperes de fusión rápida, de acuerdo al criterio que nosotros seleccionamos. Como va hacia arriba, 500 miliamperes, fusión rápida. Ya tengo el valor del fusible. El calibre del alambre para el primario es calibre 26, en el secundario 16. Con esto, yo tengo resuelta toda la fuente de alimentación. ¿Sí? Me queda fusible, la relación 1/8, obviamente, ¿sí? Los diodos son 5400 de la marca On Semiconductor. El capacitor de la etapa de filtrado 2700 micros. El transistor es el 2N6106. El resistor de sobrecorriente 1 ohm. Mi regulador 7815. La hoja de especificaciones me dice que el de entrada debe ser de 330 nanofarad, el de entrada de tantalio, y el de salida 1 microfarad de tantalio. Está la carga de 500 ohms. Yo la armo, digo, aquí no le tengo que poner un resistor de 500 ohms. Yo armo esta fuente y me entrega los 15 volts y puede entregar hasta 3 amperes sin ningún problema. Cuando la carga demande más de 700 miliamperes, el switch se activa y yo puedo alimentar aquí sin problemas 2 y 3 amperes sin que se sobrecaliente el regulador, ni mucho menos. Ambos con con disipador de calor. ¿Se entendió, muchachos?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Como veremos, no tiene ninguna dificultad diseñar una fuente de alimentación, muchachos. Y conste, partimos prácticamente de lo que dijimos, ¿sí? Se me dieron de datos, qué voltaje quiero, qué corriente quiero. ¿Ya? ¿A dónde lo voy a conectar? Aquí en México, 120 voltios. Y de ahí me fui para atrás todo. Todo para atrás. Y encontramos el diseño de la fuente de alimentación sin ninguna dificultad. Repito, el material y los valores de los capacitores en los extremos del regulador vienen en las hojas de especificaciones, muchachos. No tenemos que calcularlos. Ya el fabricante, de acuerdo a la estructura interna del regulador, ya hizo el cálculo y nos facilita en sus manuales, ¿sí?, esta información. Pues nosotros simplemente extraemos esos datos, ¿verdad?, y los colocamos. De esta manera garantizamos un funcionamiento perfecto de la fuente de alimentación con el regulador que nosotros decidimos utilizar. Sí, el regulador es de 1 ampere, pero gracias al switch de corriente puede lograr entregar los 3 amperes sin dificultad en la carga si así se requiere. ¿Preguntas hasta aquí? Dudas, muchachos, por favor. No, profe. Vamos a añadirle otro circuito de protección a nuestra fuente de alimentación. Ya vimos que podemos diseñarla con un circuito de sobrecorriente para que podamos entregar la corriente que necesitemos en la carga sin ninguna dificultad. Pero ¿qué sucede si se pone en corto la carga? Veamos, grosso modo, qué es lo que sucede. Si aquí nuestro resistor de carga, ¿verdad?, de 500 ohms, realmente se pusiera en 0, ¿qué pasaría? Pero evidentemente vemos que la salida se cortocircuita a tierra. El regulador en automático se apaga. O sea, los reguladores de voltaje, muchachos, vienen diseñados para protegerse contra cortocircuito. En automático el regulador se apaga solito, pero veamos que el colector queda conectado a tierra. Estaría recibiendo en el emisor 18 volts y en el colector 0. ¿A qué estaría sucediendo? Nosotros calculamos al transistor para que fluyeran 2.5 amperes. Sabemos que en la matrícula que seleccionamos, aquí viene, aquí arriba, maneja 7 amperes, pero hay un detalle. Van a fluir 7 amperes y esto se va a sobrecalentar, pero de una manera extraordinaria. Como el transistor sí está diseñado para conducir hasta 7 amperes, lo único que va a estar haciendo es calentarse en una forma tremenda. Pero veamos que va a estar prácticamente a través del transistor un corto a la salida de los diodos del puente rectificador. Es como si yo tuviera aterrizado los cátodos del diodo de 1 y de 4 a tierra. Al estar en esta situación constante, con un pico que llegue de corriente, se va a más de 3 amperes, se ponen en corto los diodos, demanda toda la potencia en el secundario y se vuela el fusible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proteger al transistor de sobrecorriente y vamos a proteger a los diodos. ¿Cómo? Con un circuito para evitar los cortos.
¿Cómo se hace ese circuito? Muy fácil. Aquí lo tenemos a la vista. ¿Sí? Este circuito es ponerle otro switch adicional. Este switch es otro transistor que le vamos a llamar, yo le puse QP de protección, transistor de protección y resistor de protección. El principio de operación es prácticamente el mismo que en el caso anterior. Vamos a explicarlo. Cuando mi carga demanda menos del 70% del regulador, el flujo de corriente convencional es por esta rama, fluye a través del resistor de sobrecorriente, llega al regulador y se entrega la carga. Cuando el paso de corriente ya demanda más del 70%, ¿qué sucede? Yo tengo flujo de corriente por aquí. Evidentemente, veamos, con la suma del resistor de protección y el de sobrecorriente, yo tengo un voltaje de aquí a acá, base emisor del transistor S, en sus extremos. Se activa y ese flujo de corriente adicional pasa a través de RP, pasa a través de QS, se suma en este nodo y ya lo obtengo en la carga. Pero si hubiese un cortocircuito, ¿qué es lo que va a suceder? Notemos que entonces toda la corriente fluiría ya no solo en RS, sino en RP. Entonces, en RP, si yo tengo diseñado mi transistor para que nada más conduzca, como en el ejemplo anterior, 2.5 amperes, y con el corto, aquí empiezan a fluir 3. En el momento en que yo vea que son los 3 amperes aquí, genero en los extremos de RP el voltaje de encendido del transistor QP. Se enciende este transistor y obviamente como aquí es un valor menor de resistencia comparado con RP, toda la corriente fluye a través de QP. Ya no llega este transistor, este se desactiva, se activa QP y al entregarlo al regulador, como se protege, todo el flujo de corriente se va a tierra a través de QP. El regulador está protegido, este ya está apagado, pero este va a generar toda la disipación. Obviamente este lo debo seleccionar a este transistor para que conduzca toda la corriente de la fuente de alimentación. Para nuestro caso del ejemplo yo podré utilizar el mismo que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque el que yo seleccioné, que encontré, pues era de 7 amperes. Entonces con este, yo como estoy drenando toda la corriente a través del regulador, ya no me afecta a los circuitos previos, ni tampoco al transistor de sobrecorriente. ¿Me explico, muchachos? Aquí si nos damos cuenta, el voltaje base emisor de encendido para el transistor QS es igual al voltaje en el resistor RS menos el voltaje en el resistor RP, ¿sí? Esto, pues, ¿de dónde? Pues de la teoría de circuitos que ya aprendimos hace algunos semestres, ¿sí? Es así como tenemos este voltaje de encendido. Como tenemos el voltaje de encendido para el transistor QS, hago la diferencia y encuentro el voltaje en RP. Bueno, obviamente estos voltajes pues son los correspondientes de cada uno de los transistores, ¿verdad? Porque hacemos el filtrado y la búsqueda de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y para determinar el valor del resistor RP, pues es ese voltaje de encendido del transistor P entre la corriente máxima de la fuente. Aquí sí es la corriente máxima de la fuente, porque es la que va a fluir aquí cuando esté en cortocircuito la salida. De esta manera calculamos al resistor RP y aquí sí, si por ejemplo el voltaje de encendido es 0.75, ¿sí? Entre, por ejemplo, 3 amperes, nos arrojaría 0.25 ohms. Y lo interesante va a ser ahora su potencia. ¿Sí? Su potencia. Porque serían los 0.75 por los 3 amperes. Y esto nos arroja 2.25 watts. Si nos damos cuenta, hay una diferencia considerable de la potencia del resistor RP a la potencia del resistor RS. Hace rato, con el ejemplo que supusimos, RS era de medio watt y ahora RP es de 2.25 watts. No hay de 2.25, me iría al inmediato superior, 3 watts.
¿verdad? De película metálica o de cerámica de 3 watts. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna duda, por favor, que haya quedado? Ahorita les subo el apunte. ¿Alguna duda que haya quedado, muchachos? Ninguna, profe. Ok, como veremos, pues diseñar una fuente es cosa muy sencilla, ¿verdad? Sin ningún problema. Aquí, obviamente, si nosotros vamos a pensar, quisiéramos hacer la fuente variable, o sea que a la salida tendríamos que ponerle el divisor de voltaje que estudiamos previamente. La terminal de referencia se conectaría en el divisor de voltaje, hacemos los cálculos y listo. Todo lo demás es exactamente igual, idéntico. Lo único que añadimos es el divisor de voltaje con el potenciómetro para hacer una fuente variable. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe. Buenísimos. ¿No hay dudas? Pues hasta ahorita no, profe. Ok. Voy a subir este otro de aquí para que lo vean. ¿Sí lo están viendo, muchachos? La conexión del transformador para una fuente dual. Sí, profe. ¿Ok? Sí, profesor. Esto es importante que también lo tengamos porque obviamente para nosotros es de vital importancia diseñar una fuente dual. Si nos damos cuenta tenemos un transformador aquí con tap central, ¿verdad? Aquí lo tenemos con doble secundario. Vamos a verlo. Si tenemos un transformador con tap central, vamos a pensar que queremos a la salida, no sé, 20 volts. Nuestro transformador debe ser de 40. Para que con respecto al tap central yo tenga en medio secundario 20 y en el otro medio secundario 20. Observemos que aquí yo tengo funcionando una salida positiva de 20 volts y en la otra tengo una salida negativa de menos 20 volts. Este tipo de circuito se utiliza cuando la tierra es común en la fuente de alimentación. O sea, yo si voy a utilizar una fuente de alimentación con la tierra común, yo voy a tener el detalle de que siempre tendré que usar esta referencia como tal. Sin embargo, si yo quiero construir una fuente de alimentación ya de gama alta, se tiene que utilizar un transformador con doble secundario. Si se fijan, con doble secundario, un secundario está dedicado únicamente a la fuente positiva y otro secundario dedicado únicamente a la fuente negativa. Y las tierras son independientes. Yo las puedo unir exteriormente de la fuente. Pero si yo quiero utilizar esta fuente con, por ejemplo, 5 volts y esta con 12 volts, puedo utilizarla la tierra como si fuera la positiva y la salida como si fuera la tierra. Pues tendría yo dos fuentes positivas. Si yo quiero usarla con dos fuentes negativas, bueno, pues uso esta y aquí la conecto al revés. La salida de arriba la pondría tierra y la tierra la pondría como la salida negativa. Entonces yo puedo tener con esta configuración una fuente de alimentación que puedo utilizarlo como dual o como puras positivas o como puras negativas. Repito, los diseños de las fuentes de alimentación de gama alta siempre tienen un transformador con doble secundario para lograr esta configuración. Si es una fuente de alimentación de gama baja, utiliza un transformador con tap central y la tierra es común en ambas salidas. Yo no puedo simular aquí dos salidas positivas o dos negativas simultáneamente.
simplemente puedo usar la positiva y la negativa al mismo tiempo. Con esta es como si tuviera yo 3 fuentes de alimentación. Una que entrega voltaje dual, otra que entrega voltajes positivos simultáneamente y otra que entrega voltajes negativos simultáneamente. ¿Se comprende la diferencia de la configuración, muchachos? ¿Sí se entiende? Ahorita si se nos corta volvemos a entrar. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, fantástico. Preguntas hasta aquí, muchachos, por favor. No, profe, por el momento no. No, de momento no, profe. Ok. Bueno, no habiendo más dudas de esto, muchachos, mañana justamente les voy a asignar su primer departamental. Mañana se los voy a asignar. Y vamos a ver justamente normas básicas en el diseño de circuitos impresos. Necesito que por favor descarguen el Eagle, que ya lo tengan, muchachos, porque se los voy a explicar con el Eagle. Les voy a mandar un circuito en el Classroom, que ahí va a decir circuito para el Eagle, para explicarles cómo utilizar el Eagle, precisamente, ¿ok? Pero necesito que lo tengan, por favor, para que se familiaricen con ese software. Repito, mañana voy a explicar esas normas de diseño de PCBs, porque en su primer departamental hay que diseñar el PCB de la fuente de alimentación que se les va a asignar como primer examen. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos, por favor? Bueno, profe. ¿Hay dudas, muchachos? No, profe. Ok. Vamos a tomar asistencia, muchachos. Entonces, repito, si se nos corta, pues volvemos a ingresar sin ningún problema, por favor. Claudia, Presente, profesor. gracias. Ricardo Isaac, gracias. José Carlos, Presente. gracias. Jonathan Rodrigo, Presente. gracias. María Guadalupe, Presente. gracias, señorita. Osvaldo Díaz, Presente, profe. gracias. Manuel Díaz, Presente, profe. gracias. Alexis Ernesto, Presente, profe. gracias. Y ahora sí continuamos. Pavel, por aquí, Presente, profe. gracias. Luis García, Presente. gracias. Iliana Bridget, Presente, profesor. gracias. Alfonso González, Presente, profesor. gracias. Jorge Daniel, Presente, profe. gracias, señor. Dylan, Presente, profe. gracias. David Guzmán, ya lo vi. Arturo Hernández, Presente, profe.
Gracias. Abraham Huerta. Presente, profe. Gracias. Diego Huitrón. Presente, profesor. Muy amable. ¿Qué ando? Brian Iván. Veo. Veo a Brian Iván en ningún lado, muchachos. Profe, dice, bueno, no sé si sea el mismo, que no le conecta el audio. No lo veo. No lo veo. Que haga ahí un saludo, no lo veo al buen Brian. En cámara lo veo el muchacho. ¿Quién es? ¿Quién es? Maestro, ya mandó de Le hecho mandó mensaje por el mensaje chat. al chat. Ajá. Ok. Hecho, ya estoy ubicándolo por aquí. Gracias. Pedro Juan Pablo. Presente, profe. Gracias. Eric Abraham. Presente, profe. Muy amable. Leonardo Parra. Presente, maestro. Muy amable. Melissa. Presente, profesor. Muy amable. Fernando Quintero. Aquí ya no viene Fernando Quintero, sí es cierto. Arturo Maximiliano. Presente, profe. Gracias. Edmar Jafet. Presente, profe. Gracias. Ulises Trejo. Presente, profesor. Gracias. Miguel Vergara. Maestro, el compañero Miguel Vergara sí entró a clase, pero mandó mensaje y se le fue el internet. Digo, la luz a su casa. Ok, hecho. Muchísimas gracias. Sí. Juan Carlos Villagrán. Presente, profe. Muy amable. Y la señorita Yaneli Cruz. Presente, profesor. Muchas gracias. Dudas hasta aquí, muchachos, por favor. Profe. No, profe, Ninguna, ninguna, creo. maestro. ¿No hay dudas? Ok. Me voy a permitir dejarlos ir en este momento, muchachos, para subir el diagramita de lo que vamos a hacer mañana en el Eagle y podamos explicarlo sin ningún problema cómo diseñar los circuitos impresos para poderles asignar su primer departamental. Digo, obviamente vamos a tener pues un tiempo bastante razonable para entregarlo, ¿verdad? Este departamental, porque de hecho yo tengo que subir calificaciones de ustedes hasta dentro de 2 semanas. Entonces, para que lo vayan trabajando sin ningún problema, ¿verdad? Este departamental, yo necesito, entre otras cosas, darles justamente toda la teoría de lo que es el diseño de los PCBs para que lo puedan elaborar toda vez que ya hicieron los cálculos y determinaron los componentes, hacer el diseño del PCB sin ningún problema porque es precisamente parte de la evaluación, ¿sí? Además de explicarles cómo van a entregar todo el reporte del departamental, o sea, no es el examen como tal de ponle así tu nombrecito muy bonito, ya no, entonces tiene una estructura que les voy a explicar cómo enviar el informe de este primer diseño que van a hacer para que no tengan ningún problema al respecto. ¿De acuerdo, muchachos? Está bien, profe. Sí, maestro. Dudas hasta aquí, muchachos, por favor. No, profe, por lo menos Ninguna, maestro. Ok, bueno, entonces siendo así, los veo el día de mañana, muchachos, por favor, y les pido, por favor, descarguen el Eagle. Descárguenlo para que sigamos en la misma secuencia y no tengan ningún problema para desarrollar los
los PCBs. Ok, profe, gracias. Sí, profesor, gracias. Vale, nos vemos mañana, muchachos, por favor. Gracias. Hasta mañana, Termina, profe. profe. Gracias, buen día. Cuídense, buena tarde.